Capítulo 15. Bueno, qué temita que tenemos hoy. La verdad que estuve meditando bastante en cómo encarar este capítulo sobre síntesis por modulación de amplitud y síntesis por modulación de anillo. Porque la verdad es que, sobre todo en cuanto a la modulación de amplitud, hay poco desarrollado, hay poca información al respecto. No encontré, la verdad, que mucha y la mayoría está incompleta o no está del todo bien. Por lo menos lo que está ligado al mundo de la síntesis, ¿no? O sea, si uno busca información que de alguna manera tenga o que sea relativo a la síntesis y a la música, o sea, hay mucha información incompleta y en algunos casos errónea, o premisas correctas que después construyen conclusiones erróneas, etcétera, etcétera. Con lo cual me decidí como a tratar de hacer algo más intensivo para que ayude a comprender bien a fondo estos tipos de síntesis que no son muy utilizadas, la verdad. O sea, sí, la modulación de anillo un poco más, tiene un poco más de fama, pero la modulación de amplitud no hay tanto al respecto. Sin embargo, sí hay bastante bibliografía para leer al respecto, obviamente en el mundo de las telecomunicaciones, porque su origen, digamos, la AM, a todos les debe sonar de la radio, ¿no? Y una radio AM, amplitud modulada, se llama así porque utiliza básicamente el mismo sistema, ¿no? O sea, fue inventado y fue creado para eso, fue creado para la transmisión de señales. Voy a hacer también, o sea, decidí que voy a hacer en dos partes, la parte de AM y la segunda parte que voy a hacer en otro capítulo, quizás es más una nerdeada para quienes les interese entender un poco más en profundidad el concepto de AM y cómo funciona la radio y cómo se modula una señal y cómo se demodula, etcétera, etcétera. Ahora me voy a centrar más bien en lo que es la síntesis, así que el capítulo siguiente va a ser un poco un optativo si se quiere. Yo lo recomiendo, pero bueno, voy a hablar más como de cuestiones técnicas de la radio que de aplicando obviamente el VSB Rack para entender conceptos, que va a ayudar a entender electrónica, por eso es que recomiendo verlo, pero bueno, en realidad todo lo que estoy dando es optativo, nada es obligatorio, pero bueno, ya estamos en un nivel que estamos viendo cosas muy específicas y a veces necesito aplicar conceptos un poco más difíciles y bueno, me voy un poquito por las ramas, después vuelvo, etcétera. Entonces, como decía, la AM tiene su origen en las telecomunicaciones, mayoritariamente la radio, pero leí por ahí que hubieron intentos también, los primeros intentos de modulación de amplitud eran incluso por cable, pero digamos, el origen es la telecomunicación en definitiva, ¿no? Como de alguna manera encorsetar una señal que se quiere transmitir en otra más alta para poder transmitirlo a mayor distancia y que llegue con menor distorsión y bueno, etcétera. Hay otros por qué, pero bueno, después lo vamos a ver. La modulación de amplitud, obviamente, en definitiva, no es más que variar la amplitud de una señal, en principio, ¿no? Yo acá estoy modulando la amplitud de un oscilador. Lo estoy haciendo de manera manual, pero estoy variando esa amplitud. Si a cualquier operador de sintetizadores, incluso experimentado, uno le habla de la AM, lo primero que va a hacer, o lo primero de lo que va a hablar es esto, ¿no? O sea, un oscilador pasado por un amplificador y esa señal siendo modulada por otro oscilador de una frecuencia. Esta frecuencia es la frecuencia portadora y esta es la moduladora y nos da como resultado un sonido determinado, una señal determinada, ¿no? Tiene esto y que suena, ponerle así. En principio, lo que estamos haciendo ahí es efectivamente modular una señal con otra señal en frecuencias de audio. Porque esta misma configuración, hecho en baja frecuencia, como ya hemos visto, ¿no? Cuando utilizamos un LFO, produce el efecto de trémolo. Cuando la frecuencia se va muy alto, ya dejamos de percibir esa variación de amplitud en el tiempo, sino que empezamos a percibir otra cosa, un nuevo timbre, y ese nuevo timbre es producto de justamente la modulación de amplitud en frecuencias de audio, ¿no? O sea, cuando la portadora y la moduladora ambas son frecuencias de audio. Estamos acá en 569 Hz, acá en 342. Entonces, así como está, digamos, la mayoría de las personas que trabajan con sintetizadores, incluso experimentados, van a decir, bueno, esto es AM. Y digamos, si bien es correcto, hay algunos pormenores que ahora vamos a explicar. Lo que probablemente también les digan cuando, o lean por ahí, digamos, cuando se trabaja con AM, es que el resultado que obtenemos a la salida de un VCA, a la salida del proceso de AM, ¿no? Utilizando un VCA, es que va a ser
la señal portadora más la suma y la resta de la portadora y moduladora. Ejemplo, si tenemos una senoidal de 1000 ingresando a un VCA y la modulamos con una senoidal de 200, lo que vamos a tener acá a la salida es la señal de 1000 más una señal que es la suma de ambas, o sea 1000 más 200, o 1200, y otra señal que es la resta de ambas, que es de 1000 menos 200, que te da 800. Entonces tenemos 3 senoidales a la salida, ¿no? Eran 2 frecuencias, 2 senoidales a la entrada, tenemos 3 senoidales a la salida, la portadora y la suma y la resta de la portadora y moduladora. Y aunque esto es correcto, de vuelta, no es toda la verdad, no es todo del todo correcto. Se tienen que dar algunas condiciones para que esto suceda de esta manera. Pero en principio, digamos, si nosotros escuchamos, si prestan atención, lo que más sobresalen son efectivamente acá 3 senoidales. Por supuesto que si esto lo hacemos con una señal compleja, como por ejemplo una triangular, diente de sierra cuadrada, que tiene muchos armónicos, ¿no? Múltiplos enteros de su fundamental, va a ser la suma y la resta de todos esos armónicos con la señal moduladora. Con lo cual, si no sé, tenemos una cuadrada de 1000 Hz, sus armónicos son 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, lo que vamos a tener a la salida es esos armónicos por un lado, más menos la suma y la resta, ¿no? La suma y la resta de la onda portadora. Con lo cual, si tenemos 1000, vamos a tener también 1200 y 800. Si tenemos después el armónico de 2000, 2200 más 1800. Después el armónico 3 de 3000, 3200 más 2800. Y así sucesivamente. O sea, todos los armónicos van a tener la suma y la resta de su señal moduladora. Y si la señal moduladora tiene armónicos también, va a ser la suma y la resta de todos los armónicos con todos los armónicos del oscilador, ¿no? O sea que va a ser un berenjenal importante. De hecho, lo escuchamos. Y por supuesto que ya en estos casos, pero ya igual en el primer caso con la senoidal podemos percibir de que un sonido que en principio, si lo escuchamos sin modular, es claramente tonal, se convierte en un sonido atonal. O sea, atonal porque no tiene una relación armónica de múltiplos enteros de su fundamental, sino que, bueno, depende de la moduladora y la portadora. ¿Puede tenerlo? Sí, eventualmente sí. Si nosotros utilizamos una moduladora, una portadora que nos dé como resultado parciales que son armónicos, bueno, va a sonar más armónico, pero generalmente no se tiene mucho control de esto. Voy a utilizar ahora estos 2 osciladores que son más puros, la señal senoidal, para que nos aseguremos de que tenga la menor distorsión posible mi conexionado. ¿Está bien? La modulación de amplitud. Entonces, como dijimos, lo que cualquier operador reciente va a hacer cuando le piden hacer una modulación de amplitud es conectar de esta manera, ¿no? Y lo que nos van a decir es que si tenemos una portadora de 1000 y una moduladora de 200, como era el ejemplo de antes, lo que vamos a tener a la salida es 1000 más 1200 más 800. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede en el analizador de espectro. Conecto y miren lo que hay acá. O sea, se supone que tendría que haber 3 armónicos nada más y de repente empiezan a aparecer armónicos que no deberían de estar. ¿Okay? Este es el primer error que la mayoría de la gente comete cuando trabaja con modulación de amplitud. ¿Okay? Porque si, como decía, digamos, la onda portadora, que es esta, que está efectivamente presente, tiene la suma y la resta, acá, lo podemos ver, esto que está acá se llama bandas laterales, y luego hay otras presentes, en menor proporción, pero están presentes igual. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, hay muchas formas de explicar y encarar este problema, pero vamos primero a ir desde lo práctico, vamos a tratar de entender qué es lo que pasa con este VCA. En capítulos anteriores ya expliqué que el VCA, ¿no? Muchas veces expliqué que el VCA solamente permite señales unipolares, es decir, cuando llega un voltaje de, no sé, pongamos 10 volts, esto va a estar al máximo. Cuando llega un voltaje de 5 volts va a estar al 50%, cuando llega un voltaje de 0 volts va a estar al 0, y cuando llega un voltaje de menos 1, menos 2, menos 3 o cualquier valor negativo va a seguir en 0, porque no hay nada que pueda ir por debajo del silencio, digamos. O sea, 0 es 0,
¿no? Me refiero en términos de amplitud, en principio. Cuando uno quiere bajar el volumen, ¿no? Bueno, de hecho habíamos visto que algunos VCA también tenían la atenuación, decía menos infinito, de alguna manera, y menos que menos infinito no hay nada, entonces la atenuación sigue siendo cero. Entonces, este oscilador, este VCA, cuando le enchufamos una señal senoidal que es bipolar, como esta de acá, podemos ver, lo que va a estar mirando este oscilador, o lo que va a estar, como va a estar operando efectivamente, va a ser como el recorte del ciclo positivo. O sea, todo lo que esté en positivo va a funcionar y todo lo que esté en negativo se va a quedar siempre en cero. ¿Okay? Lo que da como resultado una señal que se va a parecer mucho a esto. ¿Okay? O sea, el VCA lo que va a estar leyendo de alguna manera es esta señal. Si nosotros modulamos la amplitud con esta señal, ya no estamos modulando dos señales senoidales, no estamos realizando AM con dos señales senoidales, sino que una de las señales, la moduladora, tiene esta forma de onda. Que esta forma de onda le podemos poner el nombre que querramos, pero si no es una senoidal, tiene armónicos. ¿Está bien? Si nosotros vemos esto en un analizador de espectro, nos vamos a dar cuenta de que ya no es una senoidal pura, sino que tiene armónicos, porque cualquier señal que no sea una senoidal va a tener armónicos. Esto obviamente sigue sonando de manera tonal, siempre hay una fundamental presente, pero como decía, ya no es más una senoidal. Entonces, cuando nosotros hagamos modulación de amplitud con una señal senoidal, vamos a obtener la suma y la resta de lo que sea que estemos centrando con todos estos armónicos. Y por eso es que en el experimento anterior veíamos esto, ¿okay? Que es el resultado justamente de estar ingresando una señal bipolar a una entrada que es unipolar y que está recortando su forma de onda. En transmisión por modulación de amplitud, de hecho, a esto que es, entre comillas, un error, se lo conoce como sobremodulación. Ya el próximo capítulo lo vamos a ver más en específico, pero la modulación es unipolar, ¿no? En las transmisiones. Si nosotros hacemos esto mismo, pero con una señal unipolar, vamos a utilizar, por ejemplo, este LFO. Como ven, este LFO me permite poner el offset como unipolar o como bipolar, y podemos ver que la señal se offsetea bipolar, unipolar. De esta manera, si nosotros utilizamos este LFO para modular la amplitud, podemos ver que realiza todo el ciclo completo de la senoidal. Lo podemos ver también en el analizador de espectro. Y ahora sí, cuando yo empiece a aumentar la frecuencia de modulación, van a empezar a aparecer las bandas laterales. Y efectivamente acá sí tenemos la suma y la resta de la señal portadora. Ahora bien, supongamos que yo quiero conectarle a esto un teclado, ¿no? O sea, lo que hicimos ahí fue efectivamente, vamos a decir, síntesis AM, ¿no? Tenemos la señal original y la moduladora. Vamos a poner valores más redondos y vamos a controlar este teclado este oscilador con el teclado, ¿no? Para escuchar qué notas tenemos. Voy a agregarle además, vamos a poner un VCA a la salida con una envolvente aparte para poder tener un control, ¿no? Para tener algo que se parezca más a un sonido de un pianito. Y vamos a dispararla con mi teclado y el vol por octava vamos a controlar al VCO. Si yo conecto el oscilador senoidal sin modular, sin nada, al VCA, acá está afinado en 220 Hz, es un La. Vamos a ponerlo mejor creo que acá está en Do, si no me equivoco, 261.3. Sí, ese es un Do. Un Do de la escala temperada. Entonces, si nosotros escuchamos ahora la señal modulada, es una escala Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Y como pueden ver, está bastante desafinada. El sonido es un timbre nuevo, interesante, un poco más metálico, si se quiere, pero bastante inarmónico, ¿no? Comparado con esto. Este es el primer problema, el primer desafío que nos supone la síntesis por modulación de amplitud, que genera estos inarmónicos o estos parciales que no siempre son armónicos. Uno podría calcular, de hecho, el primer
conjunto de armónicos. Por ejemplo, si pongo una onda de, no sé, eso, 1500, ¿no? O vamos a hacerlo más bajo para que esto llega, a ver si llega a 500. Sí, llega a 500, vamos a poner entonces 1500. ¿No? En el Do, como 1500 son 1500 y 1000 menos 500 son 500, ¿no? 500, 1000 y 1500, dije, ¿está bien? Sí. Son tres frecuencias que son múltiplos entre sí, ¿no? 500 por 2 es 1000, por 3, perdón, es 1500. Entonces no suena mal, digamos. Pero cuando vamos corriendo la frecuencia del VCO, ahí ya la relación que hay con la otra, con la señal moduladora, cambia. Entonces empieza las desafinaciones, ¿no? No es que sea un problema en sí mismo, lo que pasa es que si uno quiere de repente construir sonidos de manera tonal o para interpretar algún tipo de melodía más o menos armónica, este tipo de síntesis es más complicado. Y esto es información o data que no está, digamos, en ningún lugar relativo a la síntesis, porque la forma de resolver esto es pensarlo justamente desde la radiofonía. La radiofonía, como yo decía, la modulación es unipolar. Y uno puede aumentar o disminuir el rango de la modulación justamente bajando la amplitud de esta señal moduladora. Si yo acá, digamos, por ejemplo, bajase la amplitud de esto, del VCA que está modulando, como ven, simplemente bajo el volumen de todo, de manera proporcional. Digamos, esto equivale a que yo ponga un VCA antes para bajar la amplitud de esta señal de modulación. Y efectivamente la estoy bajando, pero bajo también la amplitud del sonido final. Pero la proporción, digamos, de la onda portadora y sus bandas laterales sigue siendo la misma, ¿no? Y lo que me da esta sensación de inarmonicidad. Sensación no, es real, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para solucionar esto? Para poder tener una proporción, digamos, donde la onda portadora tenga mayor presencia con respecto a sus bandas laterales. No porque de esta forma las bandas laterales se vayan a volver armónicas, pero de esta manera, al tener yo mayor presencia de una fundamental, me va a sonar muchísimo más armónico en general, ¿no? Con cierto componente de inarmonicidad, pero bueno, todos los sonidos de alguna manera tienen su componente inarmónico también. No es que el sonido de un piano o de una guitarra tienen todos los parciales múltiplos y nada más, ¿no? Siempre hay inarmónicos presentes, siempre hay ruidos, siempre hay cositas ahí como entre medio molestando y que le dan justamente el color y el timbre general del sonido. Entonces, para solucionar esto, lo que vamos a hacer es tomar este oscilador y vamos a hacer el viejo truco de invertir la fase y montarlo en una continua. Acá podemos ver que tengo mi señal senoidal, que lo estoy bajando, estoy multiplicándolo por un valor que, si no me equivoco, no está bien indicado acá, porque no es 0 por 0.8, porque si vemos la original y vemos que ahí que está casi en 1, acá está en 0.85. Eso es importante para después, para los experimentos que quiero hacer, pero bueno, no importa. El punto es que si esto lo ponemos en 1, como podemos ver, satura, ¿ok? No quiero que sature, quiero que esté la senoidal pura para que no tenga armónicos. Y si lo restamos al revés, de manera negativa, vamos a tener lo mismo, ¿no? Solo que invertido de fase, pero hacia abajo. Si a este valor le agregamos un voltaje en continua, lo vamos a tener de vuelta en el cuadrante positivo y podemos aumentar o disminuir la modulación, pero ya no desde un punto máximo que baja hasta el 0, sino al revés, o sea, el 0 voy como elevando el piso de esta modulación. Si yo ahora esto se lo conecto a este VCA, estoy de vuelta haciendo, vamos a poner, esto estaba vamos ahora en 500, y podemos ver que yo puedo aumentar el nivel de modulación y las bandas laterales van a ir subiendo ligeramente, pero con una preponderancia mucho mayor, una presencia mucho mayor de mi fundamental. Si ahora lo escuchamos esto, a medida que voy aumentando la modulación, va perdiendo justamente esa armonicidad. Fíjense que también está introduciendo algo de distorsión, por eso están apareciendo estas bandas laterales que no deberían de estar, pero bueno, si lo dejamos más o menos por acá, vamos a volver a poner esto en Do. Voy a subir una octava.
fíjense que aparecen como también una banda lateral más grave. Da como una sensación de sonido medio metálico. Miren, le saqué el sustain. Y tiene como ese sonido medio acampanado. Y ahora sí lo puedo utilizar de manera más armónica. Si esto lo conecto, por ejemplo, vamos a poner un sequencer con un LFO. Este tiene un clock interno, pero yo prefiero tenerlo separado. Ok, ahí estamos disparando el sonido, siempre a la misma frecuencia, porque no estoy tocando el teclado, está clavado en la frecuencia de 261. Y yo podría conectarlo, obviamente, la salida de control por voltaje, CB1, a la entrada de volt por octava de mi oscilador y poner voltajes medio aleatorios, que por supuesto me darían, como estoy poniendo voltajes que no están cuantizados, no están acomodados a lo que debería ser la escala temperada, me va a tirar frecuencias fuera de escala, pero bueno, más que nada ahora quiero probar para que se escuche un poquito primero. Si yo quisiera que esto tuviese una relación temperada, podría poner un cuantizador. Esto lo que hace es una entrada variable de octava, te lo devuelve, digamos, como escalonada según el estándar de volt por octava. Entonces acá tenemos un valor que está variando de manera aleatoria y lo que acá me va a devolver son valores que deberían de estar afinados según la escala temperada. Como ven, es bastante lindo el sonido que se puede sacar con la modulación AM. Muy, como decía antes, creo que por desconocimiento, muy poco utilizado. De hecho, no hay módulos que implementen esto que estoy haciendo yo, digamos, de poder reducir la modulación de amplitud, pero esto de manera invertida, para que no tener tanta presencia en las bandas laterales. Pero efectivamente, bien usado y bien utilizado, podemos conseguir sonidos muy interesantes. Y por supuesto que este efecto se ve todavía más rico en armónicos cuando utilizamos formas de onda un poco más complejas, ¿no? Como acá una triangular, vamos a tener, como podemos ver, todas las bandas laterales de cada uno de esos armónicos. Resumiendo, para realizar correctamente la modulación en amplitud y obtener como resultado de una onda portadora y moduladora, obtener la portadora más la moduladora más la portadora menos la moduladora, o sea, 3 señales, se tiene que dar que la entrada de la moduladora o la señal de la moduladora tiene que ser unipolar, ¿okay? Si es bipolar, vamos a estar realizando lo que en telecomunicaciones se conoce como sobremodulación. Vamos a estar distorsionando la onda moduladora y por lo tanto vamos a estar agregando armónicos que bueno, en principio son no deseados, ¿no? No digo que eso en sí esté mal en el sentido estricto, porque acá nada está bien o mal, digamos, si te gusta, te gusta, pero lo correcto para realizar la modulación de amplitud es esa, ¿está bien? Entonces, el ejemplo, digamos, un ejemplo así para entenderlo, tenemos una señal de 1000 Hz, que es la portadora, una señal de 100 Hz, que es la moduladora. Resultado, la moduladora unipolar, obviamente. Resultado, vamos a obtener la portadora de 1000, una banda lateral de 1000 más 100, que es 1100, y otra banda lateral de 1000 menos 100, que es 900. Eso se va a dar solo en esa condición, ¿está bien? Cuando estemos utilizando un VCA, que ese VCA reciba como moduladora una señal unipolar. ¿Okay? Luego, para obtener, digamos, una mayor presencia de la fundamental de la señal
tonal tenemos que poder reducir la amplitud de modulación, pero esa amplitud de modulación hay que reducirla de manera invertida. O sea que la señal esté montada en una continua y multiplicada por un valor negativo para que pueda aumentar su amplitud, pero desde un máximo al cero y no del cero a un máximo. ¿Está bien? Eso es el conexionado general. Entonces vamos a limpiar un poco todo esto para que nos quede lo importante y nada más. Entonces, señal portadora de 1000, señal moduladora de 100. Mira, acá dejé, bueno, esto acá no importa si está unipolar o bipolar, porque lo que estamos haciendo justamente es cambiar el offset con esto, ¿no? Pero bueno, acá está unipolar, pero podría estar en bipolar, no importa, porque acá la convertimos de vuelta en unipolar y le agregamos continua para que obtengamos una señal que va de un máximo hacia cero. Y esto es lo que se modula al VCA. Y podemos ver que el VCA está cambiando muy cerquita de su máximo, de un 100 a un 95% de amplitud. ¿Ok? Entonces cambiamos la amplitud de modulación con mi multiplicador, en este caso acá. Segunda parte, modulación en anillo, que está muy emparentado también con el VCA. ¿Por qué? La modulación en anillo también es algo que es un desarrollo que viene de las telecomunicaciones, una forma también de transmisión de señales que en principio es más eficiente porque vamos a decir que encapsula la señal pero no necesita de la portadora. Bueno, ahora lo vamos a ver bien en el próximo capítulo, calculo que lo nombraré de vuelta, lo explicaré bien, pero lo que quiero decir es que lo que obtenemos con la modulación de anillo es la multiplicación de dos señales que si son bipolares la portadora va a estar suprimida. No importa si no se entendió, ahora vamos a ir bien al hueso. Perdón si estoy... Como dije antes, es un tema bastante complejo que le di un montón de vueltas para ver de qué manera encararlo y tratar de que sea lo más didáctico posible. Ustedes me dirán después en los comentarios si los mareé mucho o no, pero bueno, voy tratando de ir y venir con varias cosas. La mayoría de las personas también, de vuelta, el modulador de anillo es un elemento que tiene un poco más de popularidad que la modulación en amplitud, y lo primero que se repite cuando se habla de modulación en anillo es esto, que es la multiplicación de dos señales y que te da como resultado la suma y la resta de esas dos señales. Es decir, si ponemos una señal de 1000 y una de 100, nos entrega como resultado 1100 y 900, ¿no? Y no como en el caso de la AM, que nos entrega más 1100, 900 y la portadora de 1000. Y esto, si bien es así, de vuelta es como un resultado, es una afirmación que se desprende de algunas premisas y le falta el contexto adecuado, porque eso es así dadas algunas condiciones. Lo importante a saber de la modulación de anillo es que, al igual que el VCA, es una multiplicación de señales. ¿Okay? Ahora lo vamos a ver matemáticamente, pero yo eso lo comenté cuando vimos VCAs en el segundo capítulo, si no me recuerdo, allá un tiempo atrás, y comenté de que el VCA representaba la multiplicación de una señal, que si esa señal se multiplicaba por 0 valía 0, y si se multiplicaba por 1 valía lo que sea que esté entrando. Entonces estamos multiplicando acá de 0 a 1 en todos los valores intermedios, ¿no? Entonces si multiplicamos por 0,5 tenemos la mitad de la amplitud. Pero que este multiplicador tenía justamente la incapacidad de poder multiplicar por valores negativos, o sea, como vimos anteriormente con AM, no puede recibir valores menores a 0, no puede recibir voltaje negativo, menos 1, menos 2, menos 3. En cambio, el modulador en anillo, esto es un secreto que lo tuve guardado hasta ahora, pero esto que tenemos acá es un modulador en anillo porque es un multiplicador de señales. Si vemos acá el nombre del módulo, A por B más C, si nos olvidamos de C, C lo ponemos en 0, queda A por B, estamos multiplicando dos valores, A y B. Y en el caso de este módulo, que efectivamente es un modulador en anillo, me permite multiplicar señales bipolares. Es decir, si por ejemplo tenemos dos osciladores y vamos a ponerle 1000 a uno y 200 a otro y multiplicamos las dos senoidales, lo que vamos a tener a la salida es esto, ¿vale? Que es la suma y la resta de ambas señales de entrada. Acá no importa cuál es la portadora y cuál es la moduladora, lo que importa es el resultado, porque la portadora ya no está presente. Digo, no importa en el sentido del orden, ¿no? El orden de los factores no altera el producto. A por B es lo mismo que B por A. Y por supuesto que si cambia un valor, cambiamos el valor de ambos resultados. Esto, por supuesto, si lo escucho, ahí las puse bien separadas para que se escuche claramente que hay dos frecuencias presentes, ¿no? Una de, no quiero hacer la cuenta,
Vamos a poner 2000 y 2300. Entonces vamos a tener una de 4300 y otra de 300, porque la suma y la resta. Y claramente escuchamos dos señales, ¿no? Dos senoidales, una muy grave y otra, bueno, o grave, más grave y otra bastante aguda. De vuelta, esto es lo que la mayoría de la gente va a decir sobre la modulación de anillo. Digamos, la mayoría de gente que sabe, ¿no? Digamos, de qué se trata y que es una multiplicación de señales y que en el fondo la diferencia con el BCA en principio es que la portadora no está presente. Ahora, esto es cierto y solo cierto si las dos señales son bipolares. Porque fíjense, si yo hago esto mismo con un oscilador que lo puedo tener en unipolar, vamos a poner 500 y esto lo vamos a poner en, bueno, podemos poner 2000, 2500 nos tendría que dar, si hacemos modulación de anillo, nos tendría que dar 2500 y 1500. Y fíjense, cuando le doy valor a B, que efectivamente tenemos 2500 y 1500, pero también tenemos 2000. Y efectivamente, el resultado que tenemos al final termina siendo lo mismo que en la M. Fíjense que es exactamente las mismas frecuencias. Una tiene más amplitud, pero bueno, eso lo puedo acomodar acá. Ahí son exactamente iguales una con la otra. Y esto de vuelta es algo que en general no se sabe, pero se piensa que simplemente la modulación de anillo es esto, suma y resta de una señal. Y eso se da, digamos, si la portadora está suprimida, pero eso se da solamente si ambas señales son bipolares. Ahora vamos a ver, me gustaría meterme un poco más adelante con la explicación matemática de esto, que no es obligatoria, por supuesto, que nada, es simplemente para tratar de encararlo de otro lugar. Yo pienso que a alguien le puede servir y le puede interesar, y creo que no está de más intentar comprenderla para buscar, como decía antes, esto es algo que se puede entender desde lo electrónico, desde las telecomunicaciones, desde la música, desde la física, desde la matemática, incluso si me corren hasta desde la filosofía, ¿no? Hay mucho para tratar de comprender, desde la computación analógica también, bueno, eso lo he comentado. Hay muchos lugares para encararlo, entonces creo que cuanto más focos distintos, más puntos de vista hagamos, creo que le puede ayudar a más gente a comprenderla, porque hay gente que tiene más facilidad cuando lo entiende desde un lugar que desde otro y viceversa, ¿no? Entonces, y creo que cuando uno aprende este tipo de cosas, para tener la gimnasia suficiente y poder manejarse con soltura, lo mejor es hacer el esfuerzo de comprenderlo desde los múltiples puntos de vista que existen y empezar a encontrar también las contradicciones que hay de las cosas o no entender por qué determinadas cosas suceden cuando de una forma cuando deberían de ser de otra, etcétera, etcétera. Entonces, la síntesis por modulación de anillo, volviendo a el ejemplo de las señales bipolares, vamos a poner frecuencias más graves. Vamos a poner de vuelta un BCA y una envolvente y así la podemos disparar con mi teclado más fácil. Bueno, en sonoridad es bastante parecido a la M, solamente que al no existir ningún tipo de fundamental acá, digamos, ninguna señal, ninguna portadora más presente, es más difícil construir sonidos temperados, pero son muy útiles para justamente construir estos sonidos medio acampanados, ¿no? Sobre todo si una de las dos señales la podemos modular en el tiempo por medio de algún tipo de envolvente. Si hacemos algo así, vamos a agregarle una envolvente más que se dispare y que module ligeramente ambos VCO. Los puse los dos en lineal para que no sea tan bruto el cambio. Entonces ese ligero movimiento que se produce de las dos senoidales le da un pequeño color distinto. Y se pueden producir de vuelta sonidos bastante lindos. Conectamos un sequencer para que lo dispare de manera automática. Y acá estoy controlando obviamente las dos frecuencias por medio de esta envolvente de acá. Si yo quiero además mandarle otro CB más, lo conecté mejor a la entrada de vuelta por octava. Y se pueden hacer estos sonidos medio maderosos que son también bastante lindos.
esto. Bueno, hasta acá creo que es lo más importante de modulación de amplitud y modulación de anillo. Como ven, son sistemas de síntesis bastante simples, con una sonoridad bastante particular, pero que creo que sobre todo la M, digamos, como que tiene muchísimo potencial para explotar y que no es muy explorado. Como que siempre la FM fue como la que se llevó todos los laureles y en realidad hay cosas interesantes para hacer con la M. Vamos a ver ahora un poco la lógica de la matemática, de por qué pasa esto que está pasando y qué es lo que está sucediendo desde el punto de vista matemático y ver si eso se corresponde efectivamente con lo que está sucediendo en los módulos y lo que estamos viendo acá. Bueno, vamos con la explicación matemática de todo esto. La matemática, la madre de todas las batallas. Yo sé que a muchos, sobre todo los que vienen del lado de la música, un poco las matemáticas les espanta, pero la verdad que sí, digamos, no es una matemática difícil. Es interesante comprenderlo de este lugar porque además nos va a dar datos de esto que está sucediendo que no nos da ni el osciloscopio, ni el analizador de espectro, ni nuestros oídos. Entonces, es una forma de abordarlo que nos va a permitir conocer otras cosas bastante interesantes. En el primer capítulo que hablé de... No, el primer no, el segundo capítulo que trabajé sobre el BCA, hablé sobre esta cuestión de la función seno y la A como amplitud, ¿no? Recordamos que la senoidal, que es la forma de onda en la cual se puede componer cualquier sonido, cualquier señal compleja, es decir, cualquier sonido se puede descomponer en una suma de ondas simples o ondas senoidales, o a su vez cualquier sonido se puede crear sumando senoidales, ¿ok? Bueno, lo de la suma de senoidales, recuerdan que es lo que se entiende como síntesis aditiva. Y que la señal senoidal viene de la función seno, ¿no? Y la función seno, si nosotros teníamos un eje, ¿no?, con 4 cuadrantes, y por ejemplo teníamos acá un triángulo formado con un ángulo de 45 grados, el seno de este 45 grados nos iba a dar el valor de este lado del triángulo, ¿ok? Entonces el seno, por ejemplo, de 45 nos da 0.707 y algunas decimales más. El seno de 90, o sea, el seno de 90 grados, si este ángulo está a 90 grados, ¿no? Esto vale 1, este lado del triángulo vale 1. Si el seno está en 90 grados, o sea, esto está totalmente acá, este lado se va a ir hacia acá y va a valer 1, ¿no? Entonces seno de 90 es igual a 1. Si está totalmente acá, digamos, es 0 grados el ángulo, obviamente que esto se va a ir reduciendo hasta que va a ser 0 también. Entonces el seno de 0 es igual a 0. El seno de 135, que sería un ángulo de 45 grados para el otro lado, o sea, acá 45 grados o 135 grados, depende de dónde se lo mire, también va a ser de 0.707, porque este lado va a estar simplemente acá, pero va a ser exactamente igual uno al otro. Bueno, acá me quedaron un poquito desparejos, pero bueno, la idea es que si tiene 135 grados, tiene 45 grados, con lo cual este lado va a ser exactamente igual. Y estos son valores positivos, ¿no? Acá es de 0, 1, y acá es menos 1. Y acá, en este punto, ¿no?, es 0. El seno de 135, entonces, dijimos que era 0.707 también. El seno de 180 va a ser igual al de 0, ¿no? Porque si da toda la vuelta y llega hasta acá, este lado va a ir bajando nuevamente hasta llegar a 0. Entonces, seno de 180 es igual a 0. Y así podemos ir completando, ¿no? El seno de, cuando esto valga 215, ¿no? ¿Está bien? 215 de este lado equivale como si fuese un ángulo de 45 negativo, ¿no? O sea, lo mismo 215 y de este lado 315 o 45 grados acá, vamos a tener acá menos 0.707, ¿no? O sea, este ángulo, este lado de acá va a valer lo mismo que solamente que invertido, en valor negativo. Entonces, el seno de 180 más 45 son 225, es igual a menos 0.707. El seno de un ángulo de 270, ¿no?, va a equivaler a uno de 90 grados invertido, entonces va a valer menos 1. Como dije antes, el seno entonces de 225 más 90 son 315, de vuelta menos 0.707. Y luego pegamos la vuelta a 360 grados, que es igual, el seno de 360 grados
360 grados es igual al seno de 0, ¿no? Porque está en donde comenzó. Y el seno de 360 grados más 45, o sea, de 405 grados, obviamente equivale, va a estar en el mismo punto que el seno de 45. Y así podemos ir dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y ir construyendo en un diagrama de ejes cartesianos. Si nosotros vamos poniendo todos estos valores y todos los valores intermedios, ¿no? O sea, seno de 0, seno de 1, seno de 2, seno de 3, seno de 4, seno de 5, lo que vamos a ir formando en los resultados va a ser la famosa onda senoidal. O sea, cuando llegamos a 360, seguimos 361, 62, 63, 64 y volvemos a tener el nuevo ciclo así hasta el infinito. También existe otra función trigonométrica que es el coseno, que es similar a esta, solamente que en vez de darnos el valor de este lado del triángulo, nos da este valor. Entonces, cuando el ángulo está en 0 grados, en el caso del seno va a valer 0, pero en el caso del coseno va a valer 1. Y a su vez, digamos, cuando esté en 90 grados, mientras que el seno va a valer 1, el coseno va a valer 0, ¿no? Porque va a estar este lado de acá, se va a ir reduciendo hasta llegar acá. Eso lo que nos da, digamos, la función coseno es una señal o una onda similar, solamente que desplazada en fase, ¿no? Porque arranca en 1, coseno de 0 grados nos va a dar 1 con respecto a la del seno, y va a ir haciendo una senoidal, pero como decía, desplazada en fase 90 grados. ¿Okay? Eso es importante porque después vamos a ver cómo convertir de una cosa a la otra. Cuando queremos expresar, por ejemplo, una función de una señal de 1000 Hz, por ejemplo, vamos a llamarla F1, que es igual a una señal senoidal de 1000 Hz, la forma que lo vamos a expresar, digamos, cómo hacemos para que este seno, digamos, tenga un periodo mayor o menor, ¿no? Un periodo del doble o de la mitad de 1000 Hz. Bueno, ahí tenemos que poner la variable tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a poner x1, el tiempo es igual a el seno de 2pi por la frecuencia, que en este caso es 1000, por t, que es mi variable de tiempo. ¿Okay? Entonces cuando sea t0, todo esto va a valer 0, porque 0 por todo esto es 0. Cuando sea el milisegundo 0001, todo lo que me dé 2pi por 1000 lo multiplicamos por 0.0001. ¿No? Y así puedo ir completando lo mismo. Y de vuelta, cuanto mayor sea la frecuencia, por lo tanto, el periodo va a ser más chiquito, más cortito. ¿Okay? Eso lo pueden hacer, digamos, pueden hacer el ejercicio de comparar 2pi por 1000 por t en el tiempo 1 y otro con 1100 en el tiempo 1, y bueno, van a ir comparando ahí, van a ver viendo cómo se construyen manualmente los distintos periodos y formas de onda. Lo que había comentado sobre esta forma de expresar una senoidal, ¿no? En este caso de 1000 Hz, es que antes de esto hay un multiplicador, que es la A, que acá no está presente porque en este caso la A para nosotros vale 1, por lo tanto podemos no verla, pero que esta A representaba, digamos, en el caso de mi BCA, un valor que iba justamente de 0 a 1. Si estaba en 0.5, lo que sea que dé acá me va a dar 0.5. O sea, cuando esto me dé 1, por ejemplo, multiplicado por 0.5, va a estar acá. Entonces la amplitud de todo va a ser menor. Si la multiplico por 2, va a ser el doble de amplitud. Por cada valor que me dé, lo multiplico por 2, entonces en el diagrama me va a quedar todo del doble de amplitud. ¿Okay? Ahora supongamos que yo a esta función además le agrego un valor. Vamos a poner también 1. Eso significa que, suponiendo que, no sé, la A valga 0 y no haya ninguna oscilación, igual siempre la línea se va a mantener en 1. Pero cuando haya una oscilación, cuando valga el seno de, por ejemplo, de 0 grados, cuando esto valga 0, el seno de 0 va a ser 0, por A que es 1 va a ser 0, más 1 va a empezar en 1. Cuando el seno de 45 sea 0,707, multiplicado por 1 va a ser 707, pero más 1 va a ser 1.707. Entonces se va a ubicar por acá, ¿no? Y lo que vamos a obtener es una señal senoidal, pero corrida en eje. Esto de acá sería como mi valor en continua. Vieron que yo varias veces lo que hacía era sumarle continua a una senoidal y la iba desplazando. Bueno, ese desplazamiento, ese voltaje, era como sumarle a esta expresión un valor acá positivo o negativo, según si la quiere desplazar hacia el eje positivo o hacia el eje negativo. Y a su vez, si queremos todavía complicarla más, esta expresión podría ser A por el seno de 2pi
por la frecuencia, ¿no? Bueno, que sea 1000, lo que sea, en el tiempo. Y además a esto, si nosotros queremos hacer un desplazamiento de fase, por ejemplo, le podemos asignar un valor. O sea, a esto le ponemos más 90, desplazamos 90 grados, lo que sea que me vaya a dar. ¿Por qué? Porque cuando esto valga 0, igual va a valer 90. O sea, lo que sea que valga va a valer 90. Entonces, si tenemos 0, estamos en el tiempo 0, por ejemplo, con lo cual todo lo que haya acá vale 0, pero le sumamos 90, va a ser el seno de 90, con lo cual vamos a arrancar, como dije antes, en 1, ¿no? Ya se me hizo medio un chastre, vamos a dar de vuelta. Vamos a arrancar en 1, porque es el seno de 90. Y luego cualquier valor que me dé acá, ¿no? Supongamos que me da 1 esto, que sería el seno de 1, bueno, no, va a ser el seno de 91, ¿ok? 92, 93, y va a partir ya desde un valor haciendo que la fase se desplace 90 grados. 90 grados o el valor que yo quiera acá, lo puedo desplazar la cantidad de valores que quiera. Y entonces, este valor que tenemos acá, esta suma, que creo que en matemáticas la ponen con este símbolo. Yo no me acuerdo bien todos los símbolos que se usan, no soy matemático, así que... Pero quiero decir que lo importante de entender esta expresión y de la suma de mi valor en continua, mi valor, no sé, lo podemos llamar de C si quieren, es que podemos hacer todas estas variaciones con mi senoidal, desplazarla en fase, convertirla a una señal unipolar, en positivo o negativo, ¿ok? Y con F trabajar sobre la frecuencia. Y con la A trabajar sobre la amplitud. Si vale 0, vale todo 0. Si vale 1, vale lo que haya acá, etc. Entonces, si de C vale 0, o sea, si no hay desplazamiento de su eje, esto va a valer 0, con lo cual lo podemos olvidar. Si no hay desplazamiento de fase, esto vale 0, con lo cual nos lo podemos olvidar, ¿no? Y si A vale 1, también nos lo volvemos a olvidar. Entonces, la resumimos como la primera expresión que puse acá, que es el seno de 2pi por f en el tiempo. F es mi frecuencia, la que quiero hacer. Entonces, esta introducción es para que entendamos que cuando yo multiplico dos señales, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner F1 de, el ejemplo que hacía era de 1000 y F2 que equivale a 200 Hz. Lo que tenemos es un seno de 2pi por 1000 en el tiempo y el seno de 2pi por 1000 en el tiempo. Si yo hablaba de que la A de alguna manera representaba el valor del BCA, ¿ok? Decir que modulo esta senoidal, por ejemplo, perdón, esta puse 1000 acá, era 200. Decir que modulo la amplitud a esta señal, que es mi portadora con una moduladora de 200, equivaldría a reemplazar a esa A por este seno. O sea, si nosotros teníamos A por el seno de 2pi, esta A equivale a, ahora, al seno de 2pi por 200, y esto va a estar multiplicado a el seno de 2pi por 1000 en el tiempo. En el caso de la m, como dijimos, ¿no? Suponiendo que esto es un esquema matemático de la modulación de amplitud, recordemos que no podíamos, por un impedimento del amplificador, multiplicar por valores negativos, por lo cual cuando este seno de pi me esté dando en valores negativos, lo que vamos a obtener, más allá del resultado matemático, el BCA lo va a entender como 0. Entonces lo que habíamos hecho era a este valor desplazarlo en fase. ¿Cómo lo desplazábamos en fase? Dándole un voltaje en continua, o bueno, desplazándolo en este caso sumándole 1, como habíamos visto, para que el 0 ya arranque desde 1 y a partir de ahí tengamos 1, que más 1 es 2, y menos 1, que más 1 es 0, ¿no? Entonces, esta señal que tiene esta forma, la convertíamos en una señal que tiene esta forma. Bueno, se me corrió un poquito el... ¿Está bien? Nunca llega a negativo. Eso lo hacemos entonces, como dijimos, el seno de 2pi por 200 en el tiempo, más 1, y todo esto multiplicado ahora sí por el seno de 2pi por 1000 en el tiempo. Si esto, como podemos ver, lo podemos dividir, ¿no? Multiplicar esto por esto, más esto por esto, nos queda. Primero hacemos esto por esto, que lo puse al revés, pero bueno, podría ponerlo, si pusiese esto de este lado, sería más fácil de entender que multiplicamos esto por esto y esto por esto, y nos da como resultado, tenemos el seno de 2pi por 1000 en el tiempo, por el seno
de 2pi por 200 el tiempo, más 1 por esto, lo cual implica que más esto, ¿no? Más el seno de 2pi por 1000 en el tiempo. Ya viendo esta expresión nos damos cuenta de que acá tenemos la multiplicación de ambas nuevamente y acá estamos sumando la portadora. Ya dijimos que la multiplicación de esto, ahora vamos a ver por qué, me da la suma y la resta de portadora y moduladora. Pero esto demuestra que en la M, como la moduladora está montada, está digamos unipolar, me va a entregar también la portadora. ¿Ok? Entonces acá, en esta expresión, ya podemos ver justamente el resultado de la M de portadora menos moduladora, portadora más moduladora y la presencia de la portadora. Hay un recurso en trigonometría, una identidad trigonométrica, un pasaje para convertir esto de seno a coseno y poder convertir esto en la siguiente expresión. No me voy a meter de lleno, esto la trigonometría es bastante simple y lo pueden corroborar, digamos, pero multiplicar esto, dos senos, equivale a hacer, o sea, el seno de A por el seno de B es igual 1/2 del coseno de A más B, perdón, de A menos B, menos el coseno de A más B. ¿Okay? Entonces, si esto es así, ¿no? Lo que tenemos acá, en esta parte de acá, en mi otra multiplicación, lo que vamos a tener es 1/2, que ojo con esto porque es la amplitud, y ahora vamos a ver, del coseno de, dijimos, 2pi por 1000 en el tiempo, menos 2pi por 200, menos 2pi por 1000 en el tiempo, más 2pi por 200 en el tiempo. Me olvidé acá el coseno de 2pi por 1000 más 2pi por 200 en el tiempo. ¿Okay? Tenemos dos cosenos de dos señales que independientemente de qué valor sea, digamos, nos dé 2pi por 1000 por t menos 2pi por que todo esto eso en el tiempo 0 nos va a dar tanto en el tiempo 1. Supongamos que estamos todos en el tiempo 1 acá. 2pi, 2 por 3, 14, 16 por 1000 por 1 nos va a dar un valor, menos esto nos va a dar otro valor. El coseno de eso, ya sabemos que por ser el coseno, lo vamos a tener, lo que sea que nos dé, desplazado 90 grados. Por otro lado, vamos a tener que la amplitud de esa señal resultante es de la mitad. Y se acuerdan que cuando hacíamos la modulación de amplitud y la modulación de anillo, podíamos ver que las bandas laterales tenían menor amplitud. No hicimos hincapié en cuántos decibeles tenían, pero créanme que si la multiplicación es correcta, tendrían que tener menos 6 decibeles de amplitud con respecto al original. Recuerden que 6 decibeles es la mitad de amplitud. Vean si no el video de qué es un decibel, donde se explica eso mismo. Y lo otro es que este segundo coseno tiene un valor negativo, que equivale, de alguna manera, a que la amplitud sea menos 1. Y si la amplitud es menos 1, equivale a que la señal esté invertida en fase 180 grados. Entonces, esas son cosas que, como decía, no estaban en el analizador de espectro, como por ejemplo esto de que la señal, hay una de las dos que está invertida a 180 grados, que tiene que tener exactamente la mitad, por lo menos en lo matemático, porque después está lo electrónico, ahora vamos a ver que eso no siempre se da así, porque bueno, hay cuestiones técnicas que a veces por cómo están resueltos no pueden, no sé, nos genera distorsión, problemas, etcétera, etcétera, pero en la matemática debería de estar así. Mitad de amplitud, una frecuencia que es la suma, una frecuencia que es la resta, una de ellas desplazada a 180, o sea, invertida de fase, y ambas desplazadas en fase 90 grados. ¿Está bien? Y esto demuestra también por qué tanto la modulación de anillo, que vimos que era simplemente un multiplicador, cuando lo hacíamos con una señal moduladora unipolar, el resultado era el mismo que en la modulación de amplitud. ¿Okay? En el caso de la modulación de anillo, lo único que tenemos es eso. Como no hay desplazamiento de fase, es mucho más simple. Es el seno de 2pi por 1000 en el tiempo por el seno de 2pi por 200 en el tiempo. Y esta expresión nos da como resultado 1/2 del coseno primero de A menos B y luego negativo, recordemos que esto equivale a, como si tuviera menos 1 acá de amplitud, el coseno de A más B. Bueno, me quedé sin lugar para el corchete, pero bueno, esta es la expresión. ¿Está bien?
Entonces en la multiplicación en modulación de anillo simplemente lo que vamos a obtener es, como dije antes, dos señales, ¿no? Una con la suma y la resta, una con la resta, otra con la suma, de las cuales la que es la suma está invertida 180 grados y además por ser coseno están ambas invertidas 90 grados, con lo cual esta de acá que está invertida 180 grados va a estar también invertida desfasada 90 grados, con lo cual te da un total de 270 grados de desfasaje. Y ambas van a tener la mitad de amplitud con respecto a las dos entradas originales, a las dos señales originales. Estas tenían uno cada uno y terminan de teniendo la mitad de amplitud, ¿no? Porque podemos poner un medio acá y menos un medio acá de lo que es lo que nos dio. Bueno, igual ya sabemos lo que nos da porque es fácil hacer la cuenta. Nos va a dar un medio, una señal que tiene un medio del coseno de 2pi de 1000 menos 200 son 800, menos un medio del coseno de 2pi de 1000 más 200 son 1200 en el tiempo, y este es el resultado que nos da. Entonces ambos dos tienen la mitad de amplitud que la original. Como es un coseno, están desfasados a 90 grados. Como esta además está multiplicada por menos 1, está desfasada a 180 grados, entonces equivale a desfasarla a 270 grados, ¿no? Y nos vamos a tener esto de amplitud en frecuencia, las dos señales que van a estar en 800 y 1200, ¿no? La portadora que no está, que obviamente está suprimida, ¿no? Que debería tener una amplitud del doble. Esto es 0 dB y esto sería menos 6 dB. Bueno, espero que se haya entendido. Vamos a verlo ahora de vuelta en el VCB si todo esto se corrobora en la práctica. Bueno, entonces vamos a corroborar acá en el VCB lo que vimos en la matemática. Tenemos acá este modulador en anillo, distinto al que estábamos viendo antes, pero es en teoría la misma función. Fíjense que acá sí tiene una entrada de carrier y de modulador, o sea, de onda portadora y moduladora, que en el otro decía A por B y no había ningún tipo de diferenciación entre uno y otro. Pero si vemos el circuito original del modulador de anillo, nos vamos a encontrar con esto. Este es el circuito con el que originalmente se producía este efecto. Recuerden que es un desarrollo para las telecomunicaciones. Podemos ver que hay un anillo de diodos, lo que le da el nombre justamente a la modulación de anillo. Tenemos dos transformadores a la entrada y la entrada de la portadora está colocada al punto medio de estos transformadores, a la entrada y a la salida. Nada, no es que sea necesario entender de electrónica para entender esto, pero para entender modulación de anillo, pero simplemente lo quería traer a colación porque acá se dice carrier y modulador, en el otro no. Y tenemos a la salida esto que dice una especie de mix, modulación del 0 al 100%, lo que en realidad es una mezcla de la onda portadora en la salida, ¿no? O sea, si esto lo vemos, por ejemplo, vamos a poner 1000 y 200, ambas senoidales, portadora, moduladora. Si tenemos el mix en 50%, vamos a tener la portadora presente, y aquí tenemos solamente el proceso de modulación de anillo, donde tenemos la suma y la resta de ambas señales. Si comparamos con la amplitud de la portadora original, podemos ver que efectivamente tenemos menos 6 dB entre la portadora y la moduladora, entre la portadora y las resultantes, entre las bandas laterales, lo cual se condice con lo que estábamos viendo matemáticamente, que es la mitad de la amplitud. También en teoría están desfasadas las señales estas, cosa que en principio no nos afecta porque no estamos mezclándola con una señal, no tenemos con qué compararla, pero bueno, en teoría ambas son un coseno y esta puntualmente está desfasada a 180 grados. Y si hacemos el mismo proceso con un VCA, con estas mismas dos señales, vamos a tener el problema de que necesitamos montar una en la moduladora tiene que estar en continua, unipolar, para lo que vamos a utilizar este sumador. Vamos a ver en un osciloscopio la señal y esto lo vamos a desplazar en su eje. Vamos a ver si lo tenemos totalmente unipolar. Está un poquito distorsionada la onda. Bueno, ahí más o menos. Fíjense que en el VCA estamos obteniendo menor ganancia de la que deberíamos, y cuando yo quiero aumentar esa ganancia empiezo a tener distorsión. Y de alguna manera esto es producto también de cómo está construido este VCA, cómo está diseñado. De hecho, si ponemos otros VCAs, por ejemplo, vamos a poner este, que también es un VCA, vamos a ver que el resultado es completamente diferente. Miren la cantidad de distorsión que tiene. Esto ahora vamos a ver que si, por ejemplo, ponemos este VCA y hacemos lo mismo, fíjense que este tiene también una respuesta menor a este,
pero me permite cambiar la respuesta del VCA como lineal o exponencial. Cuando ponemos exponencial, fíjense que se parece bastante a este otro, con lo cual podemos suponer que este VCA funciona con una respuesta exponencial. Nosotros necesitamos que sea lo más lineal posible, ¿no? Entonces, digo esto para tener en cuenta cuando, acá digamos, no importa tanto porque cambiamos un VCA por otro y ya, pero no todos los VCA funcionan iguales, sobre todo si uno va a comprar un VCA en un Eurorack, tiene que tener en cuenta para qué lo va a utilizar, ¿no? Porque, por ejemplo, si lo que quiere hacer es justamente síntesis AM, necesita que sea lo más lineal posible, ¿no? Que genere la menor distorsión posible. Porque fíjense que más allá de la teoría de que este es un amplificador de 2 cuadrantes, lo que se dice de 2 cuadrantes, o sea, solamente en positivo, y el modular anillo es un amplificador de 4 cuadrantes, o sea que multiplica en positivo y negativo, y cuando multiplica en negativo, por supuesto, como es por -1, rota la fase también. Más allá de eso, en la teoría, después en la práctica hay un montón de pormenores que hay que tener en cuenta, porque la electrónica, digamos, después de la práctica, las cosas no siempre salen como deberían, por justamente eso, diseños, problemas de diseño, problemas de componentes, problemas de, bueno, un variopinto de problemas que tenemos que cuidar para obtener el resultado que queremos, ¿no? Por último, siguiendo la lógica matemática, si nosotros tenemos un oscilador, por ejemplo 1000 Hz, y entramos ese mismo oscilador a un modular anillo, deberíamos tener la suma y la resta de ambas señales, con lo cual si tenemos 1000, la suma es 2000 y la resta es 0, y deberíamos tener una octava exacta de la señal original. Si la ponemos, podemos ver que efectivamente tenemos la octava, con una diferencia de la original de 6 decibeles, lo cual también es correcto. En teoría, como dije, desfasada 90 grados y desfasada 180 grados por la amplitud negativa. Pero fíjense que si lo vemos esto en un osciloscopio, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Como podemos ver, está la señal senoidal del doble de frecuencia, pero de manera unipolar. ¿Y por qué se da esto? Bueno, si recordamos, la suma y la resta de ambas frecuencias nos va a dar 2000, que es la octava, y 0 Hz, ¿no? Que es la ausencia de oscilación. Pero el coseno de 0, recordemos que si hacemos el coseno de 0, nos va a dar 1. Y 1 multiplicado por la amplitud, que es 0,5, nos va a dar 0,5 de manera constante todo el tiempo. Entonces, no hay oscilación, pero sí hay un 0,5 de amplitud constante que hace que justamente la señal que obtenemos a la salida esté desfasada, está corrida de eje, ese 0,5. Así que tiene lógica con la matemática que estuvimos viendo. Y si volvemos a insertar dentro de acá tenemos un doble de modular anillo, si volvemos a insertar esta señal a la entrada, deberíamos tener la octava de la octava, ¿no? Porque acá tenemos 1000, 2000 y acá debería haber 4000. Y si vemos lo que tenemos a la salida, podemos ver que tenemos la octava de la octava, pero también tenemos la octava, la primera octava. ¿Y esto por qué es? Bueno, porque justamente estamos insertando una señal que ahora sí tiene un offset, tiene un componente positivo y nos va a dar el resultado que veíamos anteriormente, igual que en la M, cuando una señal tiene cuando la moduladora, tiene un desplazamiento de su eje que la convierte en unipolar, nos da como resultado la presencia de esa portadora. ¿Ok? Así que hasta acá, digamos, como que se comporta matemáticamente de manera correcta con lo que estuvimos viendo. Y aunque no creo que todo lo que suceda acá esté perfectamente corroborable con la matemática, habría que chequear bien con un osciloscopio, ver qué pasa, etcétera, etcétera. Bueno, podemos ver que por lo menos en cuestiones generales se está comportando bastante bien. No tengo ni idea cómo está diseñado este modular anillo, ni tampoco el otro, ni ninguno de los tantos que hay, pero bueno, son cosas que uno tiene que chequear para entender bien el proceso que está sucediendo y bueno, si es el resultado que uno quiere a nivel sonoro o a nivel síntesis, ¿no? Así que bueno, creo que es todo con esto. Recomiendo eso, que testear, ponerse a jugar con el osciloscopio en el analizador de espectro y ver los resultados que se pueden obtener, incluso con ondas complejas, ver qué pasa en AM, ver qué pasa en modulación de anillo, ver qué pasa con los distintos diseños de moduladores, que con eso van a aprender un montonazo. El próximo capítulo entonces voy a trabajar, como dije, tratando de comprender la radio AM, la comunicación, la telecomunicación por modulación de amplitud, un poco para aprender de electrónica y ayudarnos a ver, digamos, cómo es la lógica del funcionamiento de un sinte modular, que en definitiva no es más que todos elementos que, como dije, creo que en la primera clase, son todos elementos que se derivan, se traen de la electrónica, de las telecomunicaciones, de la computación analógica. Son los mismos procesos siempre, solamente que en este caso
lo convertimos en sonido, pero lo podríamos convertir en cualquier otra cosa, digamos, en imagen, en ondas electromagnéticas, en lo que querramos, ¿ok? Pero los procesos son similares para toda la electrónica. Más allá de que se llamen distintos y de que tengan nombres rimbombantes acá en la síntesis o que tengan nomenclatura proveniente de la música o de la producción musical, bueno, es bueno saber eso, digamos, que en definitiva es, si uno comprende los procesos que hay detrás, después los nombres que uno le pone son secundarios. Bueno, entonces será hasta la próxima.